Buenas tardes a todos. Rezamos un ratito juntos a la luz de la palabra de Dios en este domingo. Vamos a compartir un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, continuando la lectura que hacíamos el domingo pasado. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Sigue la enseñanza de Jesús dirigida en particular a sus discípulos, probablemente por eso no quería que nadie supiera por dónde estaba. Así nos dice el Evangelio, no quería que nadie lo supiera porque enseñaba. Está buscando la intimidad con ellos, a quienes ya les había anunciado por primera vez la pasión. Lo escuchábamos el domingo pasado, provocando esa reacción de Pedro que se resiste a entender que el Mesías puede tener que sufrir, que padecer. En aquel primer anuncio y tras la reacción de Pedro, los discípulos quedan ya un poco advertidos, pero ahora viene un segundo anuncio, también en privado, hablando con ellos, preparándolos, diciéndoles qué clase de Mesías es Jesús, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, una expresión que hace referencia a quienes conocían algo de la palabra de Dios, hace referencia a un servidor sufriente, injustamente padece por hacer la voluntad de Dios, este Mesías esperado, este Hijo del Hombre. Jesús está hablando de eso. En esta oportunidad los discípulos callan, temen, no se animan a hacerle preguntas. Jesús fue un poquito más explícito en el sentido de quiénes son los que lo van a condenar. La vez pasada hablaba de las autoridades, ahora habla de los hombres. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es mucho más amplio y en todo caso aún los discípulos pueden sentirse incluidos entre aquellos que van a ser parte de esa entrega del Hijo del Hombre que va a padecer la muerte y que después va a resucitar. Cuando llegan a la casa, Jesús de alguna manera debe haber sabido lo que pasaba y entonces los interpela de qué hablaban en el camino. Y ellos no querían decirle porque mientras Jesús compartía su camino, su destino, en todo caso, aferrado a la voluntad de Dios que lo iba a llevar a la muerte, ellos estaban buscando poder, estaban buscando o queriendo saber quién iba a ser el más importante. No tiene más suerte Jesús en el siguiente anuncio, seguramente lo recordamos, que en esa oportunidad son Santiago y Juan, 2 hermanos, discípulos también ellos, que ante el anuncio de la pasión se acercan a Jesús para pedirle tener un puesto en el reino, cuando vengas en tu reino. Saltan o pasan por encima de la realidad de la pasión, lo cual debe haber provocado mucho dolor en el corazón de Jesús, que está compartiendo esto que le va a tocar y los discípulos están pensando en otra cosa y en todo caso están pensando en lo que va a pasar después y para colmo buscando espacios de poder. Allí es donde Jesús encuentra entonces la oportunidad para decirles que para ser el primero hay que hacerse último y servidor. Es interesante que no les dice que no hay que desear ser primeros, grandes, en otra oportunidad es la expresión, importantes, se podían decir muchas cosas.
está bien que aspiremos a ser importantes, primeros, grandes. Lo único que hay que tener en cuenta y en lo que hay que estar atentos es en la búsqueda de esa grandeza o esa importancia, si uno puede decir, por encima de los demás, que sea para servir. A la luz de las campañas políticas uno puede decir, está muy bien que haya quienes quieren ser diputados, senadores, ministros, presidentes, está muy bien que busquen esos puestos. La única cosa que deberían tener en cuenta es si la buscan para servirse a sí mismos y entonces hacen mal a otros, o si la buscan para hacer bien. En todo caso, allí es donde se juega la verdad de del anuncio de Jesús, de lo que Él está queriendo decirle a los discípulos. No está mal tener autoridad, no está mal estar por encima un poco de otros, siempre que sea para ponerse por debajo y para servir. Es el signo que hace Jesús en la última cena con sus discípulos, les lava los pies. Una vez que llegaron a la casa, Jesús quiere enseñar otra cosa y pone entre ellos a la persona de la casa que identifica como la más vulnerable o en todo caso la más despreciada, como eran los niños en tiempos de Jesús en Israel, aquellos que no podían pensar en derechos para sí mismos, aquellos que al no profundizar, al no estudiar la palabra de Dios, al no conocer las leyes, no podían cumplirlas y entonces probablemente vivían para las autoridades religiosas como en un estado de impureza constante, hasta que pudieran crecer y conocer las cosas de Dios. El niño que era despreciado en la sociedad, para Jesús es el más importante y es puesto en medio de los discípulos. Lo abraza, mostrando el afecto que siente por ese niño, y les dice que al recibir a los pequeños, estamos recibiendo a Jesús, y al recibir a Jesús estamos recibiendo al Padre. Mensaje fuerte para los discípulos, a los que también esto les costaría entender por la sociedad en la que crecieron. Mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Se me ocurre pensar que en particular en este momento para nuestra ciudad de Buenos Aires, que ayer iniciaba como la etapa final del sínodo, después de tantas consultas y reflexiones, se empezaron a reunir personas, representantes de distintos espacios de la iglesia, para ver precisamente, de ahí viene la palabra sínodo, caminar juntos, para ver qué camino hay que hacer en Buenos Aires para anunciar mejor el Evangelio. Jesús está caminando, sus discípulos van detrás, esa es la iglesia, y hoy la iglesia de Buenos Aires se pregunta también de qué estamos hablando, de qué venían conversando por el camino, sobre qué discutían, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que estamos buscando. Esto que la iglesia quiere hacer de una manera muy especial ahora, que todo discípulo puede preguntárselo una y otra vez a lo largo de su vida: soy discípulo de Jesús, voy detrás de Él, ¿en qué estoy pensando? ¿Cuáles son las cosas que estoy buscando? ¿Cuáles son las cosas que más me preocupan? Y finalmente, también preguntarnos si en medio de la iglesia, si en medio de nuestra comunidad, en medio de la iglesia doméstica, que es nuestra familia, en medio de mis preocupaciones está ese niño, está el despreciado, el olvidado, el discriminado por la sociedad, etc. Es una pregunta que termina siendo un desafío muy interesante para seguir creciendo en el camino de nuestra fe, en nuestro deseo de seguir detrás de Jesús y entender estos mensajes que Él nos deja a sus discípulos. Que el Señor nos conceda la gracia de estar siempre atentos a esta invitación de Jesús, de poner en el centro a los más pequeños, a esta invitación de Jesús también a entender que la opción por las cosas de Dios puede llevarnos por el camino de alguna pasión, de alguna cruz, como lo llevó a Él, y compartimos entonces su suerte, buscando con intensidad la voluntad de Dios para nosotros y para los demás. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.